¿Qué tal, amigos? Ahora estamos en la segunda hoja que le llamo 2R de propósito, que es para los panes. Acuérdense que cuando digo panes me refiero a aquello que leuda, que se va haciendo más grande y se multiplica exponencialmente. Por eso nos referimos a los panes y a los peces. Pues yo me gustaba ese término para decir que están esperando ser pescados, ¿verdad? Conseguir algún trabajo, algún empleo. Y acuérdate que está abierto, entonces tú puedes llenar tanto las hojas de peces como la de panes. Es indistinto, yo lo que estoy buscando es que encuentres un camino, una brújula para tu transformación personal, de crecimiento, motivarte, que tengas inspiración y pues que participes de estos grupos de oración que tenemos programados en las hojas de trabajo y luego pues acuérdate que después del segundo viene tres y en el cuarto vamos a reunirnos todos para algún tipo de experiencia de networking, ¿no? Donde podamos compartir alimentos y un rato agradable invocando el nombre de Jesús. Entonces vamos a ver esta hoja de trabajo número 2. Entonces, considerando las respuestas de la hoja 1R, a me gustaría que te tomaras algo de tiempo para describir estas 5 actividades profesionales que haces durante la semana y que consumen la mayor parte de tu tiempo. Puede ser ir a los bancos, ¿no? A lo mejor hay gente que casi todo su día es hacer cosas de bancos y probablemente como tienen un desorden en la manera en la que llevan sus libros, le dedican demasiado tiempo a cosas administrativas y ya no le dedican tiempo a aquello que produce para tu negocio o que al quitar este cuello de botella pudiera hacer que tu negocio creciera exponencialmente. Habrá gente que le dedica más tiempo a, no sé, a los niños, que tampoco está mal. Simplemente pon aquellas cosas que son profesionalmente absorbentes en cuanto a tiempo y ponlas en términos de hacer. En términos de hacer no significa que en todo pongas hacer estudios, ¿no? Pero hay un verbo que se llama estudiar que tiene que ver con el acto de llevar a cabo ese hecho. Entonces, de estas preguntas, por eso les sugiero que hagan esta lista y vas poniendo la lista, ¿no? Entonces, estudiar la materia de finanzas o estudiar para hacer las tareas de la maestría, ¿no? O asistir a las clases de maestría o al curso de capacitación o escoger, a lo mejor le dedicas demasiado tiempo, tú estás en el departamento de compras y le dedicas demasiado tiempo a estudiar catálogos, eso hay que ponerlo. Y luego la pregunta es, una vez que tienes esta lista de 5, que son las que más toman tu tiempo, hay que preguntarse, ve esta pregunta, si alguien te pusiera una pistola en la cabeza para obligarte a que dejaras hacer 5 o 4 de esas 5 actividades, ¿cuáles son las cosas que quitarías y con cuál te quedarías? Entonces, esa pregunta puede tomarte igual 15 minutos o te puede tomar una semana en llenar. Entonces, tómate el tiempo, haz bien esa análisis de cuál de esas 5 con cuál te quedarías. A lo mejor te va a costar mucho trabajo y solo vas a poder escoger 2, pero sí dedícale tiempo para que puedas identificar. Quizás te das cuenta que hay algunas actividades que nombraste que en realidad son una misma, entonces hay que unirlas. Mucho tiene que ver con cómo usamos el lenguaje, pero al final idealmente te deberías quedar con una. Y sobre esa pregunta hay que hacerse la siguiente pregunta. Si lo único que logro hoy es esta actividad 1 de 5, la pregunta es si esta actividad me generaría satisfacción de que está dirigida al propósito de mi negocio. Y la otra pregunta que nos podemos hacer sobre esta misma actividad, contestar, ahí puedes contestar sí, no, algún sentimiento, alguna observación. O sea, lo importante es que te vayas dando cuenta tú mismo de los impactos que tienen esas actividades que tú haces. Y es una pregunta similar. Si ayer te hubiera dado un infarto y en realidad solo pudieras trabajar 2 horas de todo el día, ¿sería lo único en lo que te enfocarías para lograr lo único que hace que todo lo demás sea irrelevante? Y si no es así, entonces, ¿cuál sería la actividad en la que te dedicarías solamente 2 horas? Imagínate que te da este infarto y que te dice el doctor, ya no puedes trabajar estas 10 horas que querías o estas 12 horas. ¿A qué es lo único a lo que te dedicarías? Si coincide con la primera, entonces vamos en muy buena dirección. Si no coincide, entonces hay que tratar de revisar la lista, a ver si describiste bien
y cuál es la respuesta de esa pregunta, porque lo que vamos a encontrar es la esencia de tu trabajo. Todas las demás actividades que funcionan alrededor de esta esencia de trabajo son accesorios y son las que vamos a identificar como que pudieras delegar a alguien más o que no requieren el trabajo profundo, ¿sí? Entonces yo aquí lo que sugiero es que esta actividad te tomes un tiempo en describirla en 100 palabras. Puedes usar ChatGPT, puedes usar inteligencia artificial y escribir todo un párrafo muy largo y preguntarle, oye, este párrafo que acabo de escribir, pónmelo en 100 palabras, para que te dé una frase o un párrafo lo suficientemente claro, pero que tampoco sea largo o aburrido. Muchas veces cuando una persona quiere platicarle a alguien más, toma demasiado tiempo aburriendo a la otra persona y cuando le termina de preguntar ¿y qué opinas?, pues la persona ya se perdió en los detalles. Entonces hay que tratar de ser muy esenciales en esto. No significa que 100 palabras van a agrupar toda la actividad de lo que tratas de hacer, pero es suficiente para lo que nosotros estamos buscando. Y la otra pregunta, una vez que escribas este párrafo de 100 palabras, habría que preguntarnos si hay algo que estás ignorando cuando te planteaste esa actividad, o si hay algo cuando la llevas a cabo que deberías cambiar de la manera en la que la haces y que te tiene distraído u ocupado de hacer lo único. Te voy a poner un ejemplo. Yo en el 2015, casi 8 años, me gustaba comprar criptomonedas y entonces me gustaba este tema romántico de conseguir el dinero en efectivo, ir a la tienda de autoservicio al Oxxo, hacer el depósito y que se viera reflejado en mi cuenta de Bitso, bueno, de criptomonedas. Y me acuerdo que muy bien un amigo, que es obviamente una persona que se dedica a los negocios, me dijo, ¿y por qué no lo haces en transferencia electrónica? Y yo decía, claro, o sea, sí tengo la transferencia electrónica, pero me parece una gran molestia. Y entonces me hizo la observación, pues puede ser una gran molestia la primera vez, pero después haces las transferencias en 5 minutos, contrario a todas las veces que tienes que ir caminando desde aquí donde estamos hasta la tienda de conveniencia, hacer la fila, que te atiendan y de todas maneras es el mismo resultado. Entonces, al yo hacer ese cambio, ese aprendizaje de usar transferencias electrónicas me ahorró muchísimo tiempo de ir al banco. Entonces, hay que preguntarnos si la manera en la que nos planteamos las cosas hace muchos años ya cambió y si pudiera ser de otra manera. Y bueno, la misma pregunta que nos hacemos en el de capaces es enfocarnos en las relaciones. A ver, vamos a hacer una lista de las 50 personas que están en nuestra vida, nuestros abuelitos, papás, hermanos, novia, o si estás casado, tu cónyuge, toda esta lista de personas que están involucradas contigo, hijos, nietos, cada uno de ellos, y hacernos la pregunta si esta persona contribuye a mi depresión, a mis dudas y a mi enojo, o si contribuye a lo más disfrutable de mi vida y que además me impulsa a salir adelante. Entonces, las personas que identifiques como ese 10% que te causan la mayoría de los problemas, hay que identificarlos y procurar alejarse de ellas porque solamente te van a quitar tu tiempo. Pero las otras personas que son las que más aportan para tu vida y que hacen de tu vida algo más feliz, hay que meterlas dentro de una lista que le vamos a llamar nuestro primer círculo de consejeros. De 50 personas, 5 personas son las que puedes confiar en ellos y siempre te van a dar un consejo honesto porque realmente te aprecian y te quieren. Esos consejeros son súper importantes para los siguientes pasos. Entonces, reúnete con estos consejeros y platícales esta actividad de menos de 100 palabras. Te vas a sentar, oye, ¿tienes algo de tiempo? Necesito nada más 20 minutos tuyos, una llamada de Zoom. No tienes que ir hasta allá o puede ser aprovechando en alguna comida. Procura que no sea en un momento muy familiar donde haya muchas distracciones, porque aunque esa persona te quiera mucho, si el niño está tirando los refrescos y esto, a lo mejor no te va a hacer mucho caso y no te va a dar un buen consejo. Pero si buscas un tiempo en específico para hacerle estas preguntas, le puedes platicar. Incluso te puede llevar el guión y decirle, mira, estoy haciendo este proceso y descubrí que esta es mi actividad esencial y la hago de esta manera con 100 palabras o 200 palabras si quieres, pero no muchas. Y entonces le preguntas, oye, si tú tuvieras una varita mágica para cambiar cualquiera cosa de esta actividad,
dime 3 cosas que le cambiarías. A lo mejor le vas a tener que hacer diagramas o algunos dibujos, está bien, para que puedas explicar. Mientras mejor tú puedas explicar esto, con más claridad lo vas a ver. Y luego le puedes preguntar, ¿cómo le platicarías a un amigo esto que te acabo de platicar? Porque muchas veces ellos pueden usar otras palabras o ven la vida muy diferente y te pueden dar otra perspectiva muy interesante de algo que llevas haciendo muchos años, como en el caso de mi amigo que te platiqué. Y por eso aquí pongo que descubriste en los consejos que te dieron. Entonces yo creo que es difícil muchas veces hacer esto en un solo día. Si lo hiciste y lo quieres hacer un día tras otro, conseguir estos consejeros te va a costar algo de tiempo. Yo te sugiero que si no los consigues, te tomes el tiempo y te esperes hasta que tengas esta información para que puedas tener un panorama de lo esencial en lo que consiste tu trabajo, con consejos, con opiniones y con planes de acción que van a ser muy sólidos porque es gente que te aprecia, que conoce tu realidad y tu situación. Y bueno, te agradezco mucho por escucharme y hasta la próxima.